comenzar y el Ok, que se vaya integrando, bueno, chévere. ¿Te parece? perfecto, me parece bien. Ok. Ya aproveché y hice un té. Ah, qué bueno. Es Está que ya bueno. comenzó a bajar la temperatura ahí. Ah, sí. Ajá, y como abrí un poquito la ventana, Ah, ok. sí. Bueno, nada, bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos en el día de hoy. Con nosotros está el doctor Argenis Gama, el psiquiatra, psicoanalista. Eh, No, psicoanalista no. no, Psicoterapeuta sí. psicoterapeuta. Ya. Bueno, disculpa. Psicoterapeuta, bueno, como lo decía, con amplia experiencia en todas lo que son terapias de grupo y talleres de crecimiento humano. Últimamente, bueno, musicoterapeuta también en ejercicio. Su experiencia como psiquiatra lo ha llevado también a explorar otras áreas del conocimiento y del desarrollo humano. Y las últimas noticias que he tenido de él ha sido su incursión en lo que es el yoga de pranayama y el yoga de la risa. Dos, dos disciplinas de las cuales ha sido excelentes las experiencias que he compartido. Bueno, sin más, los dejo con Argenis Dama. Aprovechen de verdad, como se los decía a los que estaban iniciando cuando iniciamos esta clase, aprovechen de preguntar todo, que es un expositor de lujo como todo lo que hemos tenido. Pero con él le tengo un especial cariño, son muchos años conociéndolo y muchos años de amigos. Bueno, bienvenido, Argenis, gracias. Gracias, mi amor, gracias. Gracias por la invitación. Gracias por pensar en mí cuando tienes tus proyectos que son maravillosos siempre. Y bueno, vas a contar conmigo en tus otros proyectos que yo sé que están por venir. Bueno, muchachos, fíjense, yo no preparé clase magistral porque precisamente fue una de los, de lo que me dijo realmente Carmen, ¿no? Que no era una clase magistral y todo lo demás, que era más bien una clase para compartir con ustedes y sobre todo para que tuviesen varias herramientas de cómo enfrentar todo lo que es el hecho de migrar, de cómo apoyar a las personas que migran, cómo apoyar a las personas que están, que, bueno, todos estamos inmersos dentro de esta pandemia, ¿no? Dentro de esta amenaza. Entonces, un poco lo que hice fue dividir el compartir de hoy en dos partes, por decirlo así, dos fases. La primera que sería cómo realmente el ser humano enfrenta las crisis y cómo es la respuesta psíquica ante las crisis, qué es lo que realmente pasa en el cuerpo y en la mente de esta persona que se enfrenta a esa amenaza. Y lo segundo, si nos queda tiempo, porque de pronto no sé, estamos comenzando un pelito tarde, no sé si da el tiempo, porque de una hora, sobre hablar un poco de la otra parte que se suma a esta amenaza, que es el duelo migratorio. O sea, cómo una persona sale de su hogar y sale no porque es una decisión de vida, sino porque quiere mejorar su bienestar en otro espacio que le brinde ese bienestar. Ya hablaríamos de por qué digo que no es una decisión de vida. Bueno, entonces comenzamos. Primero quisiera que estuviesen así como ávidos a preguntar cualquier cosa de lo que yo vaya de compartiendo. Y lo que les dijo Carmen, de verdad que cualquier pregunta que me hagan con relación a este o otro tema que de pronto esté relacionado, con muchísimo gusto yo se los voy a contestar. Entonces, fíjense, cuando una persona enfrenta una amenaza, en este caso esta amenaza de la pandemia, del coronavirus, algo inesperado, ¿verdad? Algo que de pronto, cuando las cosas no se esperan, las cosas, por supuesto, nos las abordamos de manera de sorpresa y, por supuesto, nos agarran sin prepararnos para enfrentarla, para afrontarla, ¿no? Esto hace que el ser humano pueda responder de tres maneras principales, ¿no? Recuerdo mucho la teoría de Hans Selye sobre el síndrome general de adaptación, y él nos planteaba que la persona ante la amenaza primero
reaccionaba con una fase de alerta o de alarma. Y luego, y ya vamos a hablar de qué es esa fase de alerta o de alarma, luego seguía una fase compensatoria y que de esta fase compensatoria la persona podría volver otra vez a mantener la calma, la normalidad, a volver al estado de homeostasis donde estaba. Y cuando la persona no logra superar esta fase de alarma, la persona puede pasar a la fase de agotamiento, que ya sería la somatización. Y ya hablaríamos de cada una. En la fase de amenaza, en la fase de alarma, la persona ante el evento va a funcionar con tres respuestas más significativas. Es lo más característico, lo más frecuente en cada ser humano. Una es inmovilizarse ante la amenaza, otra es atacar, ¿verdad? O enfrentar la amenaza, y la otra es evadir la amenaza. Generalmente la respuesta que se dan en el ser humano, gracias a que de pronto sentimos que tenemos algunas herramientas de afrontamiento, es la respuesta o de afrontar la amenaza o de evadir la amenaza. Cuando la persona adopta la postura de inmovilizarse, en esa persona generalmente llega rápidamente la fase de agotamiento, porque la persona, la fase de alarma no la supera, llegan inmediatamente la fase de compensación, se confunden esas fases y la persona puede pasar ya a la fase de agotamiento que tiene sus repercusiones posteriores. Cuando la persona de alguna forma evade la amenaza, generalmente la hace es para revisar con qué cuenta. Al menos es uno de los objetivos principales de evadir la amenaza. Yo veo que hay una amenaza, por ejemplo, en este caso coronavirus, ¿qué puedo hacer yo para enfrentar esta amenaza? Y me coloco como un espectador mirando de qué manera la podría afrontar. Y comienzo a buscar dentro de mí algunas de las estrategias que yo he utilizado en algunas oportunidades en mi vida para enfrentar situaciones problemas, para enfrentar situaciones de la vida cotidiana o para enfrentar algún tipo de amenazas sorpresivas, ¿no? Porque a veces nos ocurren dentro de la vida algunas cosas imprevistas, enfermedades de la familia, algunos acontecimientos de pronto de inseguridad que de pronto también son imprevistos. Entonces, cuando esto pasa, pues nosotros generalmente aplicamos lo que en ese momento nos sale. Eso que nos sale como acción, lo que hacemos, es una estrategia que ya nosotros tenemos para afrontar las cosas. Cuando sucede, ¿verdad? Esta fase de alerta donde la persona evade para buscar las estrategias, lo primero es buscar precisamente esto que he utilizado en esas situaciones anteriormente. Por eso es mirar la historia, mirar esa historia hermosa que hemos tenido, que nos ha traído hasta aquí y que agradecemos por ella, por supuesto, ¿verdad? Cada cosa que hemos vivido, sea en alegría, sea en sufrimiento, todas, ¿verdad? Han significado para nosotros un gran aprendizaje y nos detenemos en cada una de las veces que enfrentamos una situación. Y en esas situaciones, ¿verdad? Nos damos cuenta que utilizamos. Eso es lo primero que voy a traer a mí para cuando estoy evaluando las estrategias que he usado dentro de mi vida. Luego, busco qué estrategias podría de alguna manera aprender también para afrontar esta amenaza. En este caso, pues generalmente uno maneja lo que hay que hacer con la prevención, por ejemplo. Sería una estrategia maravillosa para enfrentar la amenaza, que es utilizar todas las medidas preventivas para enfrentarlo. Fíjense que hay muchas personas que por los medios de comunicación en la prensa amarillista, todavía hoy en día creen que el coronavirus, esta amenaza, pues esta pandemia, es una mentira. Porque, bueno, hay muchas luchas políticas, muchas luchas de intereses, y en esas luchas de intereses nosotros estamos en el medio. Y nos mandan mucha información que no la filtramos, sino que la tomamos tal cual está, y esa información nos lleva a aumentar la situación de amenaza.
Es decir, que en lugar de tomar la amenaza tal cual es, con todo lo difícil que es afrontarla, al contrario, lo que hacemos es una interpretación catastrófica de la amenaza, además con toda esa información que nosotros no filtramos y que va llegando a nosotros. Ya ustedes ven por allí que hay otra estrategia a utilizar con las personas que queremos ayudar, que es precisamente filtrar la información que reciben, ¿verdad? Porque esta es una de de los grandes problemas cuando enfrentamos cualquier situación de nuestra vida, que es llenarnos de una gran cantidad de información que generalmente son bulos, como decimos, es información tergiversada, deformada o falsa y que nos va creando una gran angustia. Por eso es que no terminamos de alguna manera de caer en la fase de compensación para nosotros lograr la estabilidad. Entonces, esto por un lado. Esto en la FA es cuando nosotros decidimos, ¿verdad? Evadir para buscar y luego que ya yo tengo esa evaluación del repertorio de herramientas, de estrategias, tanto las que tenía como las nuevas, entonces ya puedo enfrentar la amenaza, la afronto y comienzo pues a calmarme y es de esa fase de alerta viene una fase que es cambios a nivel del sistema nervioso vegetativo, sobre todo el sistema nervioso simpático, donde los cambios, los iniciales son aumento de frecuencia cardíaca, aumento de frecuencia respiratoria, aumento de la tensión arterial, hay una tensión muscular generalizada, entonces hay una vasoconstricción también generalizada, es decir, los vasos sanguíneos generalmente disminuyen de calibre, que es lo que decimos que es una vasoconstricción. Por eso es que el cuerpo, con la contracción muscular y con la disminución de la luz de los vasos, va a recibir menos oxígeno en ese tiempo. ¿Qué pasa cuando ya yo afronto la amenaza? Todo esto, que es esa fase de compensación, ya sé qué voy a hacer, no es que he solucionado el problema, porque el problema sigue, pero ya yo tengo cómo afrontarlo. Y al tener cómo afrontarlo, me vuelve mi seguridad perdida, me vuelve la confianza perdida y me ubico en que, mira, mantén la calma, que ya podemos afrontarlo, ya no es algo que sobrepasa nuestras necesidades de afrontamiento. Y allí volvemos entonces a la tranquilidad que generalmente teníamos. Igual pasa cuando lo afrontamos directamente, cuando una persona de pronto no evade, ¿verdad? Sino que afronta directamente la amenaza, que es el ataque, ¿verdad? Es cuando ha evaluado su repertorio y siente que sí puede afrontar la amenaza. Por ejemplo, nosotros hablamos mucho de esa capacidad de resiliencia. Recuerden que la resiliencia es un término que viene de la física y que viene de la física porque hay muchos metales, pues algunos metales tienen la particularidad de que después de doblarse, ¿verdad? Vuelven otra vez a su estado inicial. Y eso es lo que pasa con el ser humano cuando enfrenta una amenaza o cuando enfrenta el sufrimiento, que luego de ese afrontamiento del sufrimiento o de la amenaza o de la adversidad, vuelven otra vez al equilibrio, a su salud, a su normalidad, a su estabilidad, a través de herramientas, de estas herramientas que hemos hablado, de estas estrategias de afrontamiento que ya sentía que tenían, ¿no? Y llamamos resiliencia porque el ser humano está lleno de precisamente de esas estrategias. Algunas personas dicen, bueno, algunas las tienen más que otros y lo asociamos mucho a la parte biológica, aunque yo defiendo mucho lo que es el aprendizaje con relación a la resiliencia y a los modelos también que he recibido de resiliencia en la vida, pero bueno, está ese otro planteamiento que dice que generalmente biológico. Y digo aprendizaje también, estoy más de acuerdo con eso, porque la resiliencia se puede educar. Entonces, en la medida, precisamente por eso es que estamos aquí reunidos, porque las personas pueden aprender estrategias para afrontar las amenazas, para afrontar estos difíciles momentos donde nos sorprende pues una situación que sentimos en el momento que se desborda y que de alguna manera nos puede arropar.
Cuando evaluamos la amenaza y evaluamos nuestras herramientas de afrontamiento, nos damos cuenta que no es así y podemos afrontarla. No sé si quieren hacer alguna pregunta hasta aquí. A ver. Aló. Si quieren lo hacen por el chat, yo la leo o abran su micrófono. Víctor, si tienes alguna pregunta, aprovechen ahorita hacerla. Yo voy leyendo el chat si lo necesitan. ¿Ninguna? Dice que excelente, escuchando atentamente. Víctor, eso lo dice Mayrelis. Víctor dice todo súper claro. Karen Sosa igual por acá. Bueno, esperemos, aprovechen a preguntar. Claro. La idea es no hacerlo tan rígido como digo yo, ¿no? Y puro hablar yo. Sería muy bueno compartir. Bueno, si no, seguimos, pues. Cuando haya una pregunta y cuando surjan preguntas, recuerden hacerlo. Recuerden que en la medida que uno va hablando, uno se va identificando con todo lo que vamos diciendo y no solamente es porque uno lo esté viviendo, sino porque le están viviendo personas que tengo cerca, que conozco su historia y de alguna manera para ellos puedo preguntar un algo. No necesariamente para mí, pero sí también para los otros. Ese es el trabajo de la compasión. Entonces sería importante que hagamos ese recorrido mental en la medida que se va hablando, ¿no? Hay personas que pueden estar todavía en una fase de amenaza, ¿verdad? O de compensación, o hay personas que han pasado la fase de agotamiento de la cual vamos a hablar ahora y el cómo se pasa a esa fase de agotamiento. Bueno, en las tres fases que plantea Celie, habíamos abordado primero la de alarma y luego la de la compensación. No hemos abordado, ajá, dime. Chévere, léemela. Ujú. Muy bueno. Bueno, fíjate que eso es igual que la persona, claro, muy diferente en el sentido de que tenemos ya un ser muy cercano, amado, ¿verdad? Que está privado de libertad. Yo pienso que una de las condiciones más difíciles que enfrenta una persona en su vida o un familiar, ¿verdad? En su vida es de tener a alguien amado privado de libertad. Eso es una realidad. Aquí uno vive eso al principio como un duelo y precisamente eso lo vamos a hablar más adelante para la fase del duelo. Y cuando uno habla del duelo, no es solamente porque ha perdido una persona, porque la persona está allí, la persona está privada de libertad en unas condiciones difíciles. Sin embargo, yo tengo todavía la esperanza de que eso pueda revertirse en cualquier momento. La esperanza, que no es una esperanza vacía, es una esperanza real, con criterio de realidad, me da a mí la fortaleza para seguir afrontando pues esta pérdida, por decirlo, parcial. Que las pérdidas parciales precisamente es las que voy a hablar, porque no son totales. Totales es cuando de pronto un ser querido fallece, ¿no? Entonces, allí sería una pérdida total. La pérdida de la persona que migra también es una pérdida parcial. No es una pérdida completa. Aunque, bueno, allí cambian bastante porque allí no se habla y, bueno, me estoy adelantando un poco. Pero con relación a lo que es qué hacer ante esto, hay dos cosas, ¿no? No solamente es la persona, porque a veces uno dice, bueno, ¿qué hacer los familiares que están fuera? Pero los familiares que están fuera, lo máximo que pueden hacer es mantenerse cercanos a esa persona que está privada de libertad. Porque la cercanía, ¿verdad?, brinda un gran bienestar para uno y otro lado. Es decir, lo brinda tanto para la persona que está privada de libertad como para los familiares. Ese vínculo que no lo rompe nadie, porque nadie puede romper ese vínculo, el estimularlo permanentemente, el estar permanentemente llevando cosas, estoy aquí, está mi apoyo, está mi afecto, eso es
muy bueno a nivel de salud mental para ambas partes, porque es lo que realmente uno puede hacer. Ahora, fíjate que ante todo esto, las personas también han canalizado esta vivencia tan traumática a través de lo que se llama el mecanismo de la sublimación, que es buscando hacer algunas asociaciones, como lo ha hecho Carmen, ¿no? Estas ONG, y no digo que tú lo has hecho en ese sentido, es como un ejemplo. Entonces, haciendo alguna asociación de tal manera de ayudar a estas personas que están en estas condiciones. Entonces, de esa manera, yo siento que me estoy moviendo, lo que decíamos de no inmovilización, de no inmovilizarme ante algo, sino hacer muchas cosas que me puedan llevar a sentir realmente que estoy haciendo muchísimo por esa persona que de alguna forma está privada de libertad y por mí mismo. Entonces el moverme en función de pertenecer a una asociación de estas o de formar, ¿verdad? Fundar una ONG con relación a los presos, en este caso políticos, es un camino para nosotros realizarnos, pues sentirnos seguros, sentir confianza, todo lo que estoy planteando, y le sirve también a la otra persona para darse cuenta que no nos hemos quedado en silencio, que estamos caminando en pro de que en algún momento eso pueda revertirse. Yo digo que serían como las dos situaciones o las dos herramientas o estrategias más importantes a utilizar. El vínculo que permanezca y de alguna manera moverme en función de lograr, ¿verdad? A través de las asociaciones, los ONG, los medios de comunicación, la prensa, qué sé yo, aunque yo sé lo que pasa también con la prensa un poco en el país, y moverse en ese sentido, ¿verdad? Sin de pronto decir, bueno, ya yo sé lo que va a pasar. No, hay que moverse y ver qué se encuentra para que se dé a conocer pues lo que está pasando en el país, buscar las ayudas, de pronto entrevistas cuando llega lo que es los derechos humanos a Venezuela, todo eso, unirme a las asociaciones que tienen que ver con todo este problema de los presos políticos y actuar. Pienso que serían las dos cosas. Dentro del vínculo siempre vamos a cubrir las necesidades de la persona que está dentro, no solamente de alimentación, sino de medicina, de pronto de lecturas, de todo lo que le pueda servir a esa persona para de alguna forma mantenerse estable mientras va a estar ese tiempo allí. Entonces serían esas maneras. Claro, lo ideal, en estos casos hay ideales, ¿no? Y yo no voy a hablar de un ideal remoto, sino de algo que podría ser. Es que los presos políticos pueden solicitar ayuda psicoterapéutica, apoyo no solamente social, sino apoyo psicoterapéutico, porque eso está contemplado en la ley, inclusive en nuestro país. Entonces sería importante, pues, en cada cárcel del país, en cada centro donde se detienen a cualquier persona, debe estar un psicólogo, debe estar un psicoterapeuta, ¿verdad? Presto para ayudar. Entonces sería muy bueno, pues, contar con esta herramienta también. Bien. Bien, ¿verdad? Bueno, seguimos. Me imagino que sí. Luego, si hay algo Lorena, más. muchas Ajá. gracias. Loredana, que fue la que hizo la pregunta, dice que muchas gracias, que está bien. No sé Vale, si vale. otra más. Chévere. Mira, y de pronto lo que yo les voy a mandar luego, y yo te lo voy a hacer llegar a ti, Carmen, va a ser una, un like que hice hace poco sobre herramientas de afrontamiento, ¿no? De estrategias de afrontamiento. Además de eso, lo voy a mandar escrito, algo también que coloqué en los medios de comunicación sobre esas herramientas precisamente, una forma que lo tengan allí y lo puedan comenzar a utilizar. Yo digo que lo primero sería vivirlo de manera personal para poder enseñarlo. Y cuando yo de alguna manera hablo de estas herramientas que son parte de lo que doy en los talleres, de estas estrategias de afrontamiento, precisamente es para todo público. Cualquiera lo puede aprender y cualquiera lo puede aplicar y ayudar a otros. La idea es de que precisamente es parte de lo que me planteó Carmen.
La idea también con ustedes es que se llenen de muchas herramientas, de muchas estrategias para poder ayudar. Entonces, esta parte que les estoy diciendo les va a llegar posterior a que terminemos este compartir. Bueno, hablando de la siguiente fase con relación a lo que planteamos de las fases del síndrome general de adaptación, está la fase de agotamiento. ¿Cuándo se llega a la fase de agotamiento? Hay algo perturbador en nosotros que es el pensamiento. Entonces nosotros podemos tener una manifestación de angustia dada precisamente por el enfrentamiento a la situación imprevista. Hay todos los cambios de los cuales hablamos, ¿verdad? Y estos cambios, como dijimos, pueden regresar cuando evaluamos toda la amenaza y la afrontamos con las estrategias, pero puede avanzar también. ¿Cómo puede avanzar esta angustia, esta ansiedad y esta cantidad de síntomas que se han producido en mi cuerpo, ¿verdad? ¿Cómo avanzan? Avanzan porque el pensamiento, ¿verdad?, que yo utilizo es un pensamiento reiterativo, reverberante, negativo acerca de las cosas, que es lo que llama uno el pensamiento catastrófico y que está muy relacionado, por supuesto, con los trastornos de ansiedad. Entonces, este pensamiento, al utilizarlo, que ya dijimos cuál es otra de las fuentes de que este pensamiento se haga intenso, que son precisamente lo que decíamos, el no filtrar la información que yo voy recibiendo todos los días. Entonces, cuando esto pasa, la angustia se vuelve cada día más intensa. Entonces, así yo, de alguna manera, podría estar aplicando algo para afrontarla, sigo con la angustia constante, me voy alimentando de una angustia más constante, pero además de eso, estoy trabajando con un pensamiento muy negativo y muy catastrófico. Este pensamiento aumenta la angustia y me hace ver la situación inicial más grande. Entonces, claro, todo, cuando yo digo la palabra catastrófico, es porque todo lo voy a ver catastrófico en la medida que va aumentando la angustia. Esto es lo que lleva a que la persona pueda caer en la fase de agotamiento, que no es otra que la fase de somatización. Porque primero tenemos unas manifestaciones iniciales de cambios fisiológicos en el cuerpo que son, si podríamos decir, entre comillas, naturales que lo presentemos. Fíjense que estos cambios los presentamos inclusive cuando nosotros vamos a dar una clase, cuando vamos a dar un seminario, cuando nos enfrentamos al público, pues de alguna manera, y cuando presentamos un examen. De pronto, cuando no hemos de alguna manera entrado dentro de las relaciones interpersonales, cuando tenemos 16, qué sé yo, 17 años, y queremos tener una noviecita y no hayamos cómo hablarle, eso también nos causa una cierta ansiedad, ¿verdad? A veces no hayamos ni cómo hablar y eso nos crea un aumento de todos estos, de aumento de frecuencia cardíaca, respiratoria, siento que no puedo hablar porque me falta la respiración. Y bueno, me tenso muchísimo. Entonces, fíjense cómo ante un estado que puede ser muy positivo, como el hecho de lograr pues una relación de pareja o una relación de amistad, también se dan los cambios. Lo que quiere decir, por eso lo decía entre comillas, que estos cambios son fisiológicos, son naturales en el ser humano. Ya luego, cuando yo evalúo esto y van disminuyendo, por supuesto, los cambios que se produjeron en la medida que afronto el problema, me doy cuenta que el enemigo no es tan fuerte, que el enemigo no es tan terrible, que ya, por ejemplo, que en el examen, bueno, mira, ya puedo contestar la mayor cantidad de preguntas, me baja la angustia, ya entonces se eliminan o se cambian y van disminuyendo todos estos cambios fisiológicos. Cuando eso no pasa, ¿verdad? Cuando yo le agrego el pensamiento y todo lo que nosotros planteamos ahora, precisamente es cuando caemos en la fase de agotamiento, aumenta más bien más la frecuencia cardíaca, aumenta más la frecuencia respiratoria y hay un aumento inclusive de la tensión arterial, que es una de las manifestaciones primarias de los problemas cardiovasculares, del impacto del estrés a nivel cardíaco. Acuérdense que hablábamos también que hay una disminución de oxígeno en todos los tejidos no solamente por la vasoconstricción, por la disminución de los vasos a nivel sanguíneo, sino también porque existe
disminución de oxígeno también a nivel cerebral, y cuando existe una emisión de oxígeno a nivel cerebral, el cerebro le avisa, por decirlo de alguna forma gráfica, al corazón que le está faltando oxígeno, y el corazón lo que hace es bombear más sangre. ¿Y qué pasa cuando bombea más sangre? Aumenta precisamente más la frecuencia cardíaca. Todo este proceso, cuando se mantiene en el tiempo, es lo que descompensa el sistema cardiovascular. Y es cuando viene, pues, la hipertensión arterial. Como les digo, hay muchas personas cuando llegan a una emergencia que ante una ansiedad dicen, no, pero es que lo que tiene es una ansiedad, pero tómele la atención, y entonces le tomamos la atención y tiene la tensión muy alta y dice, no, pero tranquilo, porque esa tensión es lábil. Cuando decimos que la tensión es lábil, es porque viene de una labilidad emocional, porque el impacto de las emociones en esta persona le ha causado todo lo que hemos visto hasta ahora y ha llegado a la fase de agotamiento. Quiere decir que la persona puede llegar en el momento, ¿verdad? Como una emergencia, como algo agudo. Sin embargo, esta persona tiene que venir manejando alguna amenaza, alguna situación de la vida de manera inadecuada para poder llegar a esta fase. Es decir, que hay algo de estrés crónico en la persona. Entonces, es importante tomarlo en cuenta, porque a veces creemos que una persona que de pronto en un momento dado hace una hipertensión arterial, no, es porque el momento simplemente que vivió. Puede ocurrir, ¿verdad? En personas que ya vienen con problemas cardiovasculares, que ya vienen con una hipertensión ya crónica, por supuesto que ante situaciones difíciles y de pronto inesperadas, les aumenta la tensión arterial. Pero una persona que nunca había tenido problemas de tensión, generalmente es porque viene no resolviendo un conflicto, porque se ha quedado, ¿verdad? Solamente reprimiendo las emociones hasta que llega a somatizar de esta manera. Precisamente uno de los mecanismos que utilizamos como de manera inadecuada, uno de los mecanismos defensivos, es la negación, que generalmente lleva a la represión de las emociones, ¿no? Y vamos precisamente tragando, como dice uno, tragando las emociones, que no considero que hay ninguna negativa, porque todos nos sirven para gestionarlas y aprender cómo de alguna forma canalizarlas. Y al irlas tragando, pues llega el momento en que nuestro cuerpo ya no aguanta y que va a ser el grito, ¿verdad?, del cuerpo, que no es otro que el síntoma o la enfermedad psíquica, una psicopatología, que es lo que generalmente pasa. Por ejemplo, a nivel psíquico, ante las amenazas como la que estamos viviendo ahora, lo más frecuente que se produce, y eso no solamente en Venezuela, en cualquier parte del mundo, ¿verdad? Y hay trabajos de investigación que así lo dicen, lo más frecuente que se presenta es trastorno de pánico, que comienza, por supuesto, por las crisis de pánico, los episodios de ataques de pánico, para luego ya uno ver el trastorno cuando ya pasan 3 meses, de pronto, de acuerdo a la intensidad también del episodio de pánico, y el estrés postraumático. Entonces son las dos psicopatologías mucho más frecuentes ligadas a la fase de agotamiento producido por una inadecuada, un inadecuado afrontamiento de la amenaza de la pandemia en este caso. ¿Alguna pregunta hasta acá? Me voy deteniendo en algunos puntos importantes, ¿no? Sí, si abran su micrófono, si no lo escriben por el chat, yo la leo. Loredana dice, ha sido increíble todo lo que ha dicho hasta ahora. Qué linda. Dice Carlos García, qué interesante. En mi caso me sucedió algo similar, pero la hipertensión se me desarrolló luego de un excesivo estrés. Pero coordina de acuerdo a lo que usted explica. Muy bueno. Eso que están diciendo me encanta porque precisamente identificarse con cada una de las cosas que se van diciendo. Eso es un aprendizaje que nunca se olvida cuando uno hace esas asociaciones. Cuando yo de pronto estoy oyendo algo
que alguna persona está diciendo, pues en cuanto a conocimiento y en este caso de salud, y yo voy viendo mi vida, yo voy a encontrar momentos que definen eso, que realmente he presentado en ciertos momentos eso, porque todas las personas en la vida, esto que yo estoy planteando, lo llegan a presentar. Y eso que cuando lo voy precisamente tratando es para que ustedes se den cuenta en esas personas que van a ayudar por qué procesos pueden estar pasando. Ya con estas fases que son bastante fáciles de poder identificar, pues, y ustedes también con un poco conocimiento a nivel de salud podrían aprender a tomar la atención a cómo realmente tomar el pulso y la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, y ver pues de dónde a dónde va esta frecuencia. Y así ustedes podrían ayudar, si es de manera personal, a una persona que tienen cerca, inclusive para ayudar a los familiares, eso es importante. Siempre estimulo la realización de curso de primeros auxilios, porque es algo, es una estrategia de afrontamiento que si la tenemos a la mano, podemos ayudar no solamente a nosotros mismos, sino a nuestra familia y a muchas personas. Y es una herramienta sumamente valiosa. Ahora, el hecho de pronto de poder con estos cambios fisiológicos y con estos signos vitales, que es lo primero, pues poderlos manejar, poder saber cómo primero diagnosticarlos y luego poder manejarlos, es extraordinario porque hay técnicas que tienen que ver también con estrategias de afrontamiento, que ante una persona, cuando yo le diagnostico o cuando yo veo que lo que está es hipotenso, ¿verdad? En el hipotenso siempre hay más bien una taquicardia en lugar de una bradicardia. Una taquicardia, aumento de frecuencia cardíaca. Una bradicardia, disminución de frecuencia cardíaca. Y generalmente en los hipotensos, en las personas que le baja la tensión, lo que hay más es una taquicardia compensadora para ver cómo se aumenta la tensión. Es que nuestro cuerpo está hecho tan perfecto que cuando algo nos pasa, lo primero que hace nuestro cuerpo de manera sola, pues de manera reactiva para compensarnos, es aumentar lo que hace falta para compensar. Por eso digo que cuando no se hace el afrontamiento del problema, es cuando pasa ya al agotamiento porque se cansa el cuerpo de compensar. Entonces pasa a la fase de agotamiento. Pero es Disculpa, importantísimo, pues. ¿Ah? disculpa, Argeni, hay una pregunta de Karen. ¿Cuáles tips son importantes para ayudar a alguien que no sabe cómo manejar la ansiedad? Que ya no le funcionan que no le funcionan algunas cosas como buscar algo en que entretenerse. Dice que ya no le funciona cosas como buscar algo en que entretenerse. Vale. Bueno, cuando dicen buscar algo en que entretenerse, yo voy a explicar eso porque hay una técnica que es buscar una conducta alternativa cuando yo estoy pasando por una ansiedad o por un proceso de ansiedad. Buscar algo en que entretenerse es una técnica cognitivo-conductual muy buena, porque es lo primero que yo puedo hacer y que está en mi mano. No tengo que pedírselo a nadie, sino que yo inmediatamente que tengo la angustia, yo busco cambiar ese pensamiento que está allí, que es el que me está atormentando, es el por qué estoy yo angustiado, ese pensamiento reiterativo, negativo, reverberante que me viene, que no me deja en paz. Al yo cambiar, ¿verdad?, hacia una conducta diferente, inclusive yo podría solamente, estoy metido dentro de la angustia, abro la ventana y miro por la ventana, contemplo la naturaleza, ¿verdad? Y al contemplar la naturaleza recuerdo que Karen me enseñó cómo respirar mejor y comienzo a hacer respiraciones. La primera fuente, ¿verdad? Que la tengo también a la mano, aprendiendo estos ejercicios respiratorios que les voy a mandar, tanto escritos como explicados verbalmente. La primera fuente para yo controlar la angustia es la respiración. Todas las técnicas que hay para el control de la ansiedad, para la gestión de la ansiedad, no para el control, están, la puerta para entrar en ellas es la respiración. Entonces, lo primerito sería aprender técnicas respiratorias y eso es parte de lo que sigue, pues, a la conducta alternativa. Lo otro, ¿verdad?, es aprender técnicas de relajación. También hay cómo enseñar técnicas de relajación. La primera técnica o la mejor técnica de relajación, por decirlo así,
Es una técnica también que tiene muchísimos años, alrededor de 60 años, algo así, que es la relajación muscular de Jacobson, que es una relajación por grupos musculares, ¿no? Es una relajación donde se contraen los músculos por ejemplo, comienzo contrayendo la pierna izquierda y tomo el aire, inspiro y al botar el aire voy a relajar ese miembro inferior izquierdo. ¿Por qué razón? Porque tiene que ver con que posterior a una tensión, obligatoriamente al exhalar el aire va a haber una relajación. Entonces yo voy a tratar el cuerpo, como dice Benenson en la música, con el ISO, con su propio lenguaje. Yo no puedo exigirle al cuerpo que se relaje de una vez porque todo el músculo está con una gran tensión. Tengo que darle tensión para meterme en su lenguaje y luego de allí es cuando va a venir la relajación. Entonces es importantísimo esta técnica. Veré cómo esa si no la tengo grabada, la grabaré para enviársela también con esto que ya sí está listo y se los puedo enviar. Entonces fíjense, hay técnicas que se van haciendo para poder controlar esa angustia. La otra, para poder gestionar la angustia. Hay otras técnicas que tienen que ver con un nervio que se llama nervio vago, es el 10º par craneal. Son técnicas que al nosotros enseñarla, las personas la pueden hacer, ¿verdad? En cualquier momento. El nervio vago es un nervio que va desde el cerebro, por supuesto, tiene unas ramas a nivel del rostro, de la cara, y va por todo el tórax, ¿verdad? Hasta la región umbilical y se extienden algunas ramas en la ingle que llamamos, ¿verdad? En la flexión de las piernas. Entonces hay dos técnicas, porque hay otras que son muy médicas, como por ejemplo el masaje carotidio o el masaje de los lobos oculares, que la tiene que hacer es un médico o un personal paramédico, porque son técnicas riesgosas, ¿verdad? Son sobre todo para bajar la tensión arterial, pero de manera brusca, sobre todo cuando hay una persona con una tensión arterial de muy baja, una tensión de, por ejemplo, de mínima de 3 4. Entonces, en esas personas es importante una técnica que actúe mucho más rápido, como estas que son ya, como digo, médicas, pues. Sin embargo, en primeros auxilios, cuando ustedes lo realicen y se pongan de pronto en el camino de hacer esto, las van a recibir. Ahora, hay dos técnicas que sí podemos utilizar de una vez, como la técnica de maniobra de Valsalva. La técnica de maniobra de Valsalva la utilizaba mucho cuando trabajaba en las Fuerzas Armadas con pilotos. Es una técnica donde también muy sencilla, es como cuando nosotros bajamos de Caracas, que bajamos hacia Maracay o qué sé yo, donde yo pues tengo mi gente, mis amores, bueno, hay varias partes, pero más en Maracay. Cuando bajamos a Maracay de Caracas, se nos tapan los oídos. Entonces, cuando se nos tapan los oídos, ¿qué hacemos? Buscamos destaparlo. ¿Cómo buscamos destaparlo? ¿Verdad? ¿Cómo? Abriendo la mandíbula, ¿verdad? O comiendo chicle. Decimos, no, pero toma este chicle para que no se te tapen los oídos. Bueno, hay una maniobra que es muy buena. La única contraindicación de esta maniobra es cuando la persona tiene moco. Porque si se hace esta maniobra cuando la persona tiene moco, este moco se va hacia los oídos. Porque no es otra cosa que destapar los oídos, ¿verdad? Al menos esa sería como el objetivo de nosotros para poder hacer bien la técnica. Pero realmente la técnica es el aire que voy a recibir, lo voy a pegar contra las paredes, por ejemplo, de la cavidad bucal. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Tomamos el aire, luego cerramos la nariz con los dedos, ¿verdad? Y el aire lo llevamos tratando de sacarlo en los oídos, como destapando los oídos. Esa técnica, haciéndola varias veces ante esas manifestaciones de ansiedad, lleva a que se estimule el nervio vago a nivel del rostro y por supuesto se libera un neurotransmisor que se llama acetilcolina, que es el que maneja el sistema nervioso parasimpático. Porque en la ansiedad, todo lo que pasa en la ansiedad se produce por aumento de adrenalina y noradrenalina, que son del sistema nervioso simpático. Entonces hay dos sistemas periféricos, ¿verdad?, que se oponen
y se compensan en casi todas las funciones del ser humano. Sin embargo, hay algunas veces que este sistema simpático sobrepasa, ¿verdad?, lo que realmente hace de manera funcional para compensar, y es cuando viene este tipo de problemas, por ejemplo, como la angustia. Entonces hay que estimular el otro sistema que lo contrarresta, que es el parasimpático, para que libere acetilcolina. De esa manera podemos hacerlo. La otra técnica que también podemos utilizar es tomar el aire, colocarnos parados, pero con las rodillas flexionadas para poder pujar, ¿verdad? Y al pararnos con las rodillas flexionadas, tomamos el aire y llevamos el aire presionando hacia la pelvis, igual como cuando se puja, ¿verdad? Y de esa manera estamos también estimulando las últimas ramas de este nervio fabuloso que podemos utilizar cuando tenemos angustia para mitigar la angustia. Entonces, fíjense, estas son técnicas que ustedes mismos pueden aprender muy bien para utilizar para ustedes y para las personas que van a ayudar, dándole estrategias de afrontamiento. Yo iba a hablar de eso al final, ya lo estoy haciendo por la pregunta que hizo Karen. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, no hay ninguna ahorita en el chat. Karen dice que muchas gracias. Chévere, qué bueno. Bueno, que de alguna forma quería tocar, por eso es que quisiera las preguntas, porque de esto que hablé hay muchas cosas que se podrían plantear, ¿verdad? Sin embargo, no me gustaría que terminar pues el compartir de hoy sin hablar un poco de esa otra parte que ya no tiene que ver con la pandemia y que ustedes también van a abordar con las personas que están en los diferentes países, que es el tema del salir del país, o sea, cómo realmente uno migra y cuáles son los efectos de la migración. Porque para muchas personas podría de alguna forma a través del juicio plantearse, no, pero es que chévere, se fue para Chile, se fue para Perú, se fue para España y qué genial, ¿no? Súper bien. Pues no, eso no es así. Realmente hay un sentimiento de pérdida cuando tú sales de tu país. Hace rato yo les planteaba que una de las cosas del ser humano que no debe perder en su vida es la capacidad de elegir. Eso lo plantea Víctor Frank muy bien en el libro El hombre en busca del sentido. ¿Por qué? Porque esa es una de las mayores libertades que tiene el ser humano, la capacidad de elegir. Con lo que está pasando en nuestro país, nosotros de pronto perdemos un poco la capacidad de elegir. Y ustedes lo saben que es así. Tanto por las personas que se deciden quedarse por diferentes motivos, ¿verdad? Y las personas que también se van. ¿Por qué? Porque ellos allí no eligen, ellos allí no deciden. Nosotros cuando salimos del país, salimos a través de la reacción ante algo que lo sentimos como una amenaza en nuestra vida, como un no bienestar. Y ante ese no bienestar, busco dónde estar con bienestar. Sin embargo, eso significa que yo me voy a enfrentar a muchas pérdidas. Por eso se plantea que ante un duelo, por una pérdida de un ser querido, que es muy doloroso, ¿verdad? Porque no nos enseñan a lidiar con la muerte, sería para otro compartir el lidiar con la muerte, el buen morir, sino que nos hacen ver la muerte pues como algo donde de pronto lo perdemos todo o como algo que le tenemos que tener mucho miedo. Y eso, por supuesto, nos lleva de alguna manera a sentir cuando una persona se va, cuando una persona deja este estado, por decirlo de alguna forma, y asciende, que es la forma como yo lo puedo mirar, lo vemos pues que ya no está con nosotros, que ya no lo tenemos, porque generalmente vemos a las personas como una posesión, y que bueno, que no lo vamos a ver más, que no me apoya, que bueno, tantas cosas, ¿no? Y el dolor, dependiendo de esa interpretación que yo hago de la muerte, va a llevar a que yo sufra más o que sufra menos. Sin embargo, aquí tenemos algo bien tangible, que es la persona que ha ascendido, la persona que muere, que fallece, ¿verdad? Sin embargo, cuando uno migra, tiene muchas pérdidas.
Y como dije yo, en este caso uno ve la pérdida como total. Yo nunca he creído que la pérdida afectiva con alguien que fallece es una pérdida total, sería de hablar. No puede perderse ni puede decir adiós a una persona que permanece en nuestro corazón. Realmente es imposible que eso pase. Sin embargo, bueno, es de otro momento de compartir. En la persona que migra tiene muchos duelos también parciales. ¿Cuáles son los duelos parciales? El duelo con las personas y los familiares que deja. El duelo con los amigos también que deja, que rompe con los amigos, ¿verdad? El duelo con la tierra amada, con el paisaje que ama, que quiere. El duelo de pronto con la pareja. El duelo con la cultura. Todas esas cosas, cuando uno sale, son añoradas, son muy añoradas. Y eso hace que la persona al inicio esté en una fase que se llama fase de negación, porque en todos los duelos hay esas fases, ¿verdad? Pasamos por la fase de negación, por la fase de rabia, por la fase de pronto de regresión, por esa fase de adaptación, ¿verdad? Aunque primero vendría la fase de aceptación y luego la de adaptación. Entonces pasamos por esas fases, cambia bastante en lo que es el duelo migratorio, pero también se pasa por esa fase. En esa fase de aceptación, de negación, que es la primera, nosotros generalmente rechazamos, inclusive, no solamente rechazamos el hecho de habernos venido, de enfrentarnos a que realmente no queríamos hacerlo de una manera total, por decirlo de alguna forma, y rechazamos inclusive el medio donde estoy, hasta critico el medio donde estoy. Todavía no agradezco el hecho de que se me puedan abrir las puertas para yo realizarme en ese momento en el sitio donde estoy, sino que estoy en una fase de negación de todo. Esa fase de negación, cuando uno plantea las fases de los duelos, uno a veces dice, oye, pero ¿cómo es eso que una fase y después viene otra y tendrá un tiempo y tendrá... Hay personas que han planteado sus tiempos, investigadores y todo. Yo cuando veo los duelos en las diferentes personas, generalmente son duelos donde tenemos, aló, ¿me oyen? Aló, aló. Sí, sí, te escuchamos. Ah, ok, ok. No, lo que pasa es que entró una No, no, llamada y por eso pregunté. no, disculpa más bien, es que yo me enredé aquí. Voy a aprovechar hacer este inciso para poner unas cosas que han puesto en el chat. Bien. Nancy Centeno me dice, me gustaría, de ser posible, tener una información de las diferentes técnicas que está proponiendo el ponente para manejarlas posteriormente. Pero esperamos a que él termine y de repente tiene esa propuesta. Bueno, ya la diste de alguna manera. Yo voy a compartir ahorita el canal de YouTube del proyecto para que también puedan volver a ver esta presentación. Adalis Aniel Colmenares, buen día, estoy de acuerdo con Karen, sería muy bueno, me imagino que ahí sería el compartir, ¿no? Loredana Hernández, me siento muy identificada, añoro mi tierra, mis primeros 5 meses fueron tristes y odiaba al país en donde me encuentro, aún siento como un luto. Adalis, sí, escuchamos, bueno, sí, todo el mundo dice que fuerte y claro. Dice Carlos García, de acuerdo a lo que expone, me surgen muchas dudas. De ser así, porque hay muchas personas que luego que se marchan o se van del país, tratan de apartarse de sus familias y amigos. Podría tratarse de una negación. Me ha sucedido con mi familia. Luego de estar aquí éramos muy unidos. Ahora ya casi no nos hablamos. Sí, eso puede obedecer a la última pregunta, ¿no? O la pregunta que hay. Eso puede obedecer a muchos factores. Sin embargo, una de ellas me encanta porque tú identificaste eso. Una de ellas precisamente es la negación, porque la negación lleva a esconder realmente el dolor. Acuérdense que hablamos, la negación esconde los síntomas, también esconde el temor al sufrimiento. Entonces, eso hace que las personas se puedan alejar de los seres queridos. Ellos no saben, ni de alguna forma han manejado, ni de pronto esta información que estamos dando la tienen clara, porque el hecho más bien de mantenerse el contacto con los seres queridos hace que nuestra adaptación sea mejor y más rápida.
la lejanía de los seres queridos, el no tener ese vínculo, el saber de alguna manera que están y de pronto puedan estar sufriendo inclusive, hace que nuestra adaptación sea más disfuncional. Entonces, fíjense que es más bien una ventaja de las personas que mantienen el vínculo con su tierra, con sus familiares, con sus amigos, y que esto, como estoy diciendo, pues realmente los va a llevar a que ellos mantengan la salud en las etapas que están viviendo de ese duelo. Es así. Bueno, no sé qué tiempo tengo, Carmen, para ver cómo hago con la última información. Bueno, no, estamos en justo a las 10:30, pero yo creo que las personas quieren seguir escuchando. Vale. Bueno, vamos al menos. ¿Aló? Se me coló una... Pero no, nada, vamos a darnos unos 15 minutos más, que no sé qué dicen los chicos, si están de acuerdo, unos 15, 20 minutos más para concluir. Vale. Yo creo que, vale, vamos a darle. Chévere. Sí, dice que sí, que súper, perfecto, Bueno, siga adelante. Bueno, chéverísimo. Bueno, entonces estamos en la fase de negación. Y fíjense ustedes cómo Loredana lo ejemplificó, ¿no? Con su propia vivencia. Es una realidad el rechazo, pues, tanto al hecho de venirme, inclusive hasta me siento culpable por haberlo hecho, y el hecho de no aceptar tampoco el sitio donde estoy, porque aceptar para esa mente que en ese momento está tan confundida y tan llena de incertidumbre, porque no solamente la incertidumbre que ya traía, sino la incertidumbre del sitio donde llega, porque no sabe realmente qué va a pasar. Cuando uno llega de inmigrante, uno no sabe realmente qué va a pasar. Y esa incertidumbre hace igualmente que el rechazo hacia tanto lo del hecho de venirme como de ese país donde acabo de llegar sea de confrontación, ¿no? Y hay una rabia también, por supuesto, por verse obligado a dejar el país, porque nos vimos realmente obligados a dejarlo. Las personas dicen generalmente, pero ¿cómo que se vieron obligados? Si han podido decidir quedarse. Es que decidir no es la palabra. ¿Me explico? Porque en ese caso no es decidir. Nosotros reaccionamos ante algo. Mientras estamos de pronto dentro del país, los que de alguna manera estamos en contra de lo que estamos viviendo como no bienestar, nos manteníamos accionando, es decir, haciendo muchas cosas para de alguna manera sentir que estábamos afrontando eso. Es precisamente lo que hablamos al principio. Cuando vemos que lo que estamos haciendo para afrontar lo que estamos viviendo no nos da resultado, o vemos que el resultado es muy a distancia, entonces nosotros accionamos y reaccionamos ante eso y buscamos un lugar donde tener bienestar. Es tan valiente para la persona que se queda como para la persona que se va. Fíjense ustedes, tan valiente. No hay juicio para ninguna de las dos, ni puede haberlo, porque ambos grupos sufren. Y eso es parte también de lo que quiero plantear ya al final de lo del duelo. Bueno, la otra etapa, mientras nosotros vamos viviendo estas etapas, vamos pasando por estas emociones encontradas, emociones de alguna forma a veces siento alegría y me juzgo la alegría. ¿Cómo puedo yo sentir alegría, verdad? Si hay gente que está sufriendo en mi país, si mi familia está sufriendo, ¿cómo puedo sentir yo la alegría? A veces inclusive hay pacientes que me han dicho cuando están recién llegados que hasta en la alimentación, ¿cómo es posible que yo esté comiendo lo que estoy comiendo? Si hay personas de mis familiares que de pronto les cuesta mucho conseguir cómo comer. ¿Cómo se va aliviando todo este proceso de la persona que sale? Bueno, las famosas remesas, ¿verdad? Las famosas remesas son un aliciente y una estrategia de afrontamiento
para las personas que salimos del país. Porque de esa manera no solamente estamos ligados a nuestra familia, a nuestros amigos, a las personas que quedan, sino que además estamos ayudando a esas personas a mantenerse estables. Y la ayuda es una de las cosas que me lleva a mí a aceptar dónde estoy, ¿verdad? Adaptarme, ¿verdad? Aceptar dónde estoy y aceptar también que las otras personas están, bueno, las tengo lejos de mí, pero que aún así se mantienen más estables. Eso es un hilo de salud que nos mantiene unidos, esa situación de las remesas. Entonces, fíjense que se ve como algo material, pero se transforma en algo emocional y espiritual, cuando realmente tiene un efecto maravilloso en la estabilidad del ser humano. Tanto, vuelvo y repito, para el que se queda como para la persona que se va. Y bueno, aquí precisamente pasamos por esas etapas. Las etapas, ya dijimos, de negación, la etapa de rabia, esa etapa de pronto de regresión que puede haberla. A veces hay una etapa donde yo quiero, oye, pero de pronto si yo regreso a mi país otra vez, hay muchas personas que estando afuera han decidido volver al país porque no, realmente no han llegado a una adaptación. No es solamente porque algunos países pueden encontrar mucha xenofobia, sino porque no se han adaptado al sitio y no en ningún momento sintieron en toda esa fase que pudieron vivir que lograron adaptarse al sitio. Y eso, por supuesto, que lleva a que la persona regrese al país, ¿no? Ahora, la persona que de pronto se queda pasa luego a la fase ya de aceptación a través de estas herramientas que hemos hablado hasta ahora y ya luego, por supuesto, que logra su estabilidad en el país, no sin quedar, como estoy planteando, con la añoranza en su tierra, porque eso lo tiene toda persona que emigra con la añoranza en su tierra, pero de una manera mucho más funcional, ¿no? Argenis, se te fue la imagen. Ahora sí, ya, listo. Sí, lo que pasa es que entró una llamada de mi hija, disculpen eso. No, tranquilo. Vale. Ok, hay algo que quería plantear, que es el duelo, porque eso no lo consideramos en los duelos. Consideramos solamente el duelo de la persona que se va, pero no consideramos el duelo de la persona que se queda. Y es importante, yo no he visto en ningún lado hablar del duelo de la persona que se queda. Y ustedes dicen, pero ¿por qué un duelo? Bueno, porque la persona que se queda siente también una pérdida, también una pérdida. Generalmente uno dice, bueno, va a llegar el momento en que todas las personas van a independizarse y ese es la mayor satisfacción para unos padres cuando sienten que sus hijos se independizan. Sin embargo, sabemos muy bien que dependiendo pues de cómo nosotros afrontamos lo que es la educación, de cómo interpretamos la relación con nuestros hijos, la mayoría, por no decir de pronto porque realmente no es una minoría, dependiendo de nuestros países. En los países latinoamericanos, generalmente, esa familia que arropa, que abriga, que quiere mantener apergaminados, por decirlo de alguna manera, a todos sus hijos o a toda su familia junta, eso es una característica de nosotros. ¿Y qué pasa dentro de esas familias cuando no se maneja bien la independencia? Que son las personas que sufren muchísimo más con este tipo de migración, porque esas personas precisamente son las que más entran en duelo patológico, ¿verdad? Con las personas que migran, en esas familias donde hay personas que migran. Conozco muchas, estoy tratando algunas en algunos países y es esa constante que se vive por el no desprendimiento, el sentir que fue algo demasiado imprevisto, de que no fue planificado, que no hubo el tiempo para de pronto poderlo ir asimilando poco a poco. Entonces todo esto hace pues, y que no lo tenía pensado inclusive la persona. Algunos dicen, yo no tenía, nunca imaginé que mi hijo pues fuera a irse del país. Nunca lo tuve como algo que podía llegar a pasar,
porque es diferente, ¿verdad? En un país cuando una persona se va del hogar y vive en el mismo país. Es distinto. Y sin embargo, ¿cuántas familias sufren por eso? Fíjense ustedes, solamente mirándolo con este planteamiento, nos damos cuenta cómo será para la persona que no es que se va de su casa a otra ciudad del país, sino que se va a otro país. ¿Ve? Entonces viene la incertidumbre también para la persona que se queda, porque las mismas preguntas y lo mismo que está viviendo la persona que anda buscando cómo adaptarse al país donde llega, se los hace la persona que se queda, madre, padre, novia, amigo. Oye, ¿estará viviendo bien? ¿Estará adaptándose? ¿Estará extrañando el país? ¿Estará, qué sé yo? ¿Cómo estará? Y las madres, pues, se estará arropando, estará comiendo, o sea, todas esas cosas que tienen que ver con la protección, protecciones paternas. Entonces, es importante saber que así como ustedes van a ayudar a las personas, pues, que están fuera del país, también tienen que abordar y que mirar hacia las personas y las familias que quedan en el país y que están sufriendo el mismo duelo. Bien. Yo pienso que este tiempito de unos 6 minutos, 7 que quedan, yo quisiera que hicieran algunas preguntas con relación a esto. Lo de las técnicas, no se preocupen, las herramientas de afrontamiento, las estrategias de afrontamiento, yo les voy a mandar la, el like que hice sobre eso y les voy a mandar, como les dije, las estrategias escritas, de manera que tengan al menos una guía para poderla realizar y comenzar a aprenderlas para enseñarlas luego. Pero sí me gustaría pues algunas otras preguntas con relación a algo que haya surgido como en ustedes como duda. Pueden abrir sus micrófonos o si quieren escríbanlo y yo las leo. Aquí hay una pregunta de Viviana. ¿Tiene alguna recomendación para identificar en nuestros contextos actuales aquellas cosas que extrañamos de nuestro país? Yo utilizo la cocina, por ejemplo. ¿Y Viviana está dónde? En Alemania. Ah, ok. Ya. Para Viviana. En Alemania. Sí, está como Loredana. Loredana también está en Alemania. Ah, ok. Comentaba que ya, es que por un momento se me fue la cosa y no sabía que era Viviana, nuestra Viviana. Sí, sí. Bueno, mira, esa conexión la podemos establecer allí. O sea, yo no hay un día, estaba diciéndole a mi hermana, que cuando yo venía a esta ventana, ¿verdad? Donde estoy ahorita, todas las mañanas, con mi café en la mano, eso es una conexión con mi tierra. Inmediatamente me vienen a mi memoria mi madre, ¿verdad? Una hermana que tomamos el café precisamente viendo a la ventana, oyendo los pájaros, viendo los árboles, viendo la naturaleza, y me viene a la mente. Y en el momento de colar el café, porque cuelo el café como un contacto también con mi tierra, en el momento de colar el café me viene una amiga, una señora, madre de unos grandes amigos que estuvieron conmigo, y tú los conoces, Carmen, de José Antonio, ¿te acuerdas? De los que estaban en Mérida. Bueno, claro que sí. Ellos son de Maturín y me viene su madre que hacía el café de una manera muy particular. Y de esa forma yo aprendí a hacer el café de esa manera y ella me viene todos los días a mi mente, pues. Y eso me encanta porque es una conexión fabulosa que hago con ellos. Entonces, bueno, Viviana dice que la alimentación, que la cocina, bueno, genial. Hoy estaba hablando con el compañero con el cual me mudé, que es una persona extraordinaria, español, y estaba hablando precisamente de los platos venezolanos, de los platos autóctonos, y le hablaba de un plato que no es el pabellón, que sería el primero, sino que le hablaba del palo a pique. Yo cuando voy a mi tierra, Sarasa, yo soy de Guárico, de Sarasa, y cuando voy a mi tierra, como no como carnes, sino carnes blancas, entonces generalmente me tenían el plato preferido mío, que es el palo a pique. El palo a pique así con picantico, ¿no? Entonces, bueno, el yo recordar eso con mi compañero acá y el poder hacer ese plato acá, para mí es una dicha, es una conexión directa
con toda mi cultura, con toda mi gente, con todos mis afectos, con toda mi zaraza, por ejemplo, porque ese plato me lo acompañaban de cachapa. Entonces imagínense ustedes cómo no recordarlo y añorarlo. Aquí, bueno, hay muchos venezolanos también que tienen sus emprendimientos y uno de los venezolanos que tiene un emprendimiento muy hermoso acá se llama Empanadís y tiene que ver precisamente con esa comida autóctona de Venezuela, las empanadas, la arepa, las cachapas, los tequeños, toda esa parte que de alguna manera pues cubre un poco esa posibilidad de nosotros de adaptarnos un poco más, sentirnos familia. Precisamente una de las herramientas que yo les diría a ustedes para las personas que cuando vayan a tener ese contacto con las personas que están fuera, una de las herramientas es el apoyo social. Hay muchas personas que, como dijo el compañero, no sé si fue Carlos, que se aíslan, ya no quieren, ya no tienen contacto con las familias y todo lo demás. Y como les dije, que eso lo están haciendo y eso es más duro que cualquier otra cosa para poder adaptarse. Eh, el hecho más bien de buscar un apoyo social, unirse a personas que estén en ese país, que sean también venezolanos, que manejen la misma cultura, que de pronto inclusive las personas que son de países hermanos como Colombia, como Perú, como Chile, de pronto que puedan estar por acá, Argentina, el estar con personas de nuestro país y de países hermanos es extraordinario para la adaptación. Es una herramienta importantísima. Entonces, el hecho de uno estimular esto en las personas que están fuera y hacerles ver que la salud mental depende también de eso, bueno, los estaríamos ayudando muchísimo. Bien, entonces, bueno, esas conexiones que hacemos de diferentes formas, el contacto, por ejemplo, a través de la ayuda con libros de nuestro país. Yo recuerdo que hay un libro que a mí me encanta, que es de ese poeta, escritor, hombre de teatro, del humor, Aquiles Nazoa, que es el humor y amor de Aquiles Nazoa, me acompaña, ¿no? Me acompaña siempre y es para mí una fuente también de conexión con mi tierra, de conexión con mi cultura, de conexión con el humor de mi tierra. Y bueno, me enorgullezco de alguna forma de llevar esa palabra de Aquiles Nazoa por donde quiera. Recuerdo cuando hacía las obras de Aquiles Nazoa en el teatro, me encantaba. Entonces, bueno, son las conexiones que uno va haciendo, no solamente a través de la alimentación, a través de los libros, a través de pronto de los afectos, porque yo digo que el venezolano, y lo seguiré diciendo siempre, todos los seres en la vida y en el mundo son especiales, y todos los seres son especiales porque son diferentes. Y nosotros en esa diferencia, oye, tenemos muchos dones. Los venezolanos somos seres tan extraordinarios por la parte afectiva, porque somos seres abiertos, somos seres que cobijamos, somos seres que lo damos todo, somos seres solidarios, somos seres que establecemos los contactos a través de la empatía y la compasión. Entonces todo eso es una ventaja también dentro de nuestra diferencia para conectarnos con el mundo y con las personas donde llegamos. Entonces tenemos esa ventaja. Muchas Algo- gracias, Argeni. Buenísimo eso que hablaste del risueñor de Catuche, nuestro Aquiles Nazoa, que en mayo de este año cumplió 100 años de su nacimiento, se celebraba los 100 años de su nacimiento. Qué bueno. Extraordinario ser humano que logró hacer de lo trágico cómico y es una cosa que creo que tenemos todos los venezolanos también donde estemos, que de todos sacamos un chiste. A veces la gente cree que no somos serios, pero yo creo que ese ha sido nuestro mejor mecanismo para aguantar tantas cosas. Carlos dice, en la misma tónica del duelo, ¿cuáles serían los primeros pasos a seguir para que ambos involucrados puedan lograr estar bien? ¿Qué aspecto podríamos nosotros como voluntarios tomar en cuenta para ayudar a nuestro entorno? Este es Ajá, muy Carlos que bueno. hablaba de la separación de la gente que se iba, que se aislaba. Ujú, claro. Bueno, precisamente una de los estímulos que podemos hacer con ellos es darle esta información, sería lo primero, ¿verdad?
esta información que ustedes están recibiendo, hacérselas llegar. Si de alguna forma escrita, de alguna forma, bueno, por mensaje de voz, que es un contacto mucho más pleno, ¿no? Los mensajes de voz generalmente, pues, los reciben las personas con mayor afecto que un mensaje escrito, y lo sabemos que es así, pues. Es es una fuente de percepción importantísima. Podemos hacerlo de esa manera. Primero, la información. En segundo lugar, acuérdense que hablábamos de lo que son las estrategias de afrontamiento. Fíjense que estaban hablando de algo que uno dice, bueno, el humor, cómo utilizar el humor en la tristeza, ¿verdad? Y yo, dentro de la ciencia, me fui un poco hacia la risa sin creer inicialmente en todo lo que iba a conseguir, sin creer, por decirlo así, en las bondades de la risa. Y cuando comencé a meterme en ese mundo, me doy cuenta que la risa también tiene que ver con la ciencia. Hoy en día sabemos que hay centros de la risa a nivel de la protuberancia y el bulbo, y que generalmente son, o generalmente no son, son centros que coinciden inclusive uno de ellos con un centro respiratorio en el bulbo, y que son estimulados precisamente por una risa a veces que puede no ser genuina. La risa fingida produce el mismo efecto que la risa genuina. Yo por allí en las herramientas le va a llegar el mirarse en la mañana frente al espejo y sonreír. Eso generalmente cambia nuestro día. Yo digo siempre que a veces decimos, no, nos levantamos con el pie izquierdo, con el pie derecho. Pues de hoy en adelante levántese siempre con el pie que usted quiera. Lo importante es que usted decida y elija el día que va a tener. Y eso lo hacemos cambiando las perspectivas, cambiando nuestro pensamiento. Y una de las cosas que hace cambiar el pensamiento, tan sencilla como esta, es mirarse en el espejo y sonreír. Inmediatamente se estimula el circuito de recompensa de la dopamina y eso hace que sintamos bienestar. El hecho de sonreírle a otro es igual de sanador a través de la empatía y de las neuronas en espejo. Entonces sabemos pues que a nivel científico está demostrado que la risa nos ayuda. Entonces estas otras herramientas, como digo yo, para ayudar a esas personas, sería de mantener la conexión con esos seres que se han ido. De alguna manera buscar conectarse, hablar, si es posible. Bueno, ahora no utilizamos mucho lo de las cartas, pero qué hermoso recibir una carta de alguien que está lejos. Es extraordinario. Unas fotos de alguien que está lejos. Eso es un alimento también para el espíritu, para las emociones. Eso también sería una herramienta. Y bueno, poco a poco, en la medida que aprendemos todas estas estrategias, enseñárselas también, ¿verdad? Cuando yo digo enseñarle la información como primer paso, es porque la persona, si no conoce la información, no puede aplicarla. Y si no conoce la información, no va a entender lo que tú le puedas dar. Cuando se da cuenta que de esa información, se va a dar cuenta de todo lo que hay que aprender para poder aceptar, llegar a esa fase de aceptación y disminuir las posibilidades de una depresión, porque sabemos que cuando estamos hablando de duelo, una de las complicaciones del duelo precisamente son los estados depresivos. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguien más tiene otra pregunta? ¿Alguien que quieran consultar? Yo le coloqué en el chat el link de YouTube, de nuestro canal de YouTube, del proyecto. Probablemente nuestro querido amigo Juan, siempre solícito, va a colocarlo entre esta tarde o mañana. Mañana con seguridad lo van a tener, y tan pronto tenga las técnicas que me envíe Argenis, yo se las hago llegar. Cualquier comentario. Sí, te las envío ahorita mismo, al terminar te las envío. ¿Oíste? Perfecto. Cualquier pregunta también, ustedes tienen mi contacto telefónico, también me pueden mandar un WhatsApp que yo contesto, si no inmediatamente, contesto siempre. Bueno, Argenis, de más está decirte lo súper agradecida que estoy de que nos acompañaras hoy. Estoy pletórica, de verdad, si esa palabra puede decirse. Me siento muy, muy contenta de poder haber compartido con esto, y que estos chicos que hoy nos acompañan también hayan podido escucharte. Esperamos que se repitan
estos encuentros. Vamos a ver qué inventamos. O sea, que yo siempre ando inventando y ya te tendré el contacto. Aquí dice Carlos García, gracias por su tiempo, por el tiempo que nos dedicaste. A Dalis Daniel Colmenares, muchas gracias por la invitación desde Perú. Loredana, gracias, me siento distinta. Mil gracias. Loredana, bueno que te sientas distinta. Recuerda, Loredana, también la conexión con otras personas. Igual ahora te escribo por el chat. Un besote, Argenis, muchas gracias. Gracias a todos ustedes por haberme acompañado y gracias, por supuesto, Carmencita, por invitarme. Y seguro que vamos a estar en otro momento compartiendo con otro grupo o con el mismo grupo. Me encantaría. Y bueno, hacerlo mucho más interactivo para enriquecernos, ¿no? Y poder oírlos. Recuerden que la información viene de las dos partes y a mí también me gusta enriquecerme de ustedes. Aquí dice María Elelis Páez, excelente, muchas gracias. Siempre sirviendo y apoyando desde el amor, brindando tu conocimiento. Eres agradecido con la información y de usted por dárnosla a conocer. Me imagino que esa soy yo. Me siguen tratando de usted. Entiendo, quiero sentirme vieja, díganme Carmen. Bueno, mi amor, un besote grande. Bueno, chao, gracias. Y los quiero mucho a todos. Gracias por invitarme, gracias. Chao. Chao.